Quisiera seguir con este tema de lo que es la desobediencia, porque este video que grabé eh, mostraba lo que es la desobediencia y el pago de la desobediencia de David y de su hijo Salomón. Pero ahora estamos aquí en la Biblia de nuevo, en Génesis capítulo 34. Y ahí conocemos la historia de Dina, la hija de Jacob, con Lea, con su esposa Lea, la que se trajo de allá cuando fue ante su suegro y se trajo como esposas a Lea y a Raquel, que Raquel vino siendo la madre de José. Bueno, vamos a ver la historia de esta Dina. Su padre Jacob le había aconsejado el cuidado que debía tener, como era única hija. Él tuvo sus 12 hijos y una hija que era Dina. Lo mismo que pasó con Abraham cuando tuvo el hijo con el hijo Agar. Ismael, perdón, con Agar, con su mamá Agar. Entonces, eso fue una historia casi más o menos parecida. Porque Ismael también tuvo 12 hijos y una hija. Parecido la historia. Bueno, pero aquí estamos en la historia de Dina, la hija de Jacob con Lea. Entonces resulta que vemos aquí en la Biblia que Jacob cosecha el fruto de sus malos años en el capítulo 34. Dina fue violada por Siquén, el hijo de Amor, el hebeo, un príncipe de ese pueblo donde había llegado Jacob, y aún había sido atendido por ellos porque Jacob les compró la tierra y empezó a vivir tranquilo, estaba feliz con sus cosas. Pero entonces la muchacha se salió de noche y se fue para allá, para la otra ciudad donde estaba el príncipe. Y el príncipe vio a la muchacha allá sola en su ciudad y empezó a molestarla, lo que es de casi de todo hombre, ¿no? Una mujer tan bonita como la hija de Jacob, Dina. Entonces ella quiso irse, pero él la trancó y tal, y al fin la metió y la violó. Entonces, cuando supieron los hijos de Jacob, que fue Simeón y Levi, entonces empezó verdaderamente una decadencia en la familia de Jacob. Y eso desencadenó una serie de acciones graves por sus hijos Simeón y Leví, que quisieron vengar a su hermana Dina. Fíjese usted. Entonces aquí vemos dos cosas. Primero, lo que yo veo aquí en esta historia, y eso lo van a leer ustedes en el capítulo 34, porque es que hay que leer la palabra de Dios para que conozcan lo que yo estoy diciendo, que son cosas de Dios. Entonces aquí en el capítulo 34 vemos esa historia. Entonces Dina desobedeció a su papá cuando él le había aconsejado todo lo que ella tenía que hacer, no hizo caso, y una noche empezó a sentir el deseo y fue cuando se fue y chocó con el hijo de ese pueblo que era un príncipe y pasó lo que pasó. Entonces estos hombres
Simeón y Levi, que quisieron vengarla por su propia mano sin consultar con su papá. Fíjese usted todas las cosas. Porque si ellos consultan con su papá, el papá no lo hubiera admitido. Porque cuando ellos fueron y hicieron ese engaño allá, porque ellos se fueron y quisieron engañar al príncipe. Y el príncipe quedó muy enamorado de Dina. Y entonces quiso hacer alianza con la familia de Jacob. Y aún les prometió que le diera la hija y que ellos le daban las hijas y que circuncidaban todos los varones de ese pueblo. Prácticamente entraban a ser judíos. Para que entraran a la religión judía, era circuncidado. Como lo que pasó con Abraham, cuando Abraham lo llamó, cuando Moisés lo llamó Dios para ir a sacar el pueblo, acuérdese que él salió huyendo de ahí y fue a dar a una tierra que adoraban muchísimos dioses, y allá consiguió el sacerdote de esa religión y tenía una hija que llamaba Séfora. Yo les conté esa historia, ahí está, lean los videos y pónganle cuidado a todo lo que ya ve. ¿Y qué hizo Moisés? Con esa mujer tuvo 2 hijos, fue una gran mujer de ayuda idónea para él en el trabajo, allá en Egipto. En cambio, estos hombres, que eran cristianos, fíjese usted que el padre de este hombre que creía en muchos dioses le dio a su hija. Estos que son cristianos, lo que apelaron fue a la defensa, a la violación, al asesinato, mataron a todas las personas porque fue y le dijeron que bueno, que ellos estaban de acuerdo a hacer esa alianza, pero que tenían que empezar a circuncidar todos los varones de ese pueblo. Y el príncipe, como amaba a Dina, admitió y empezó a hacer el trabajo y circuncidó a todos los hombres. Entonces al tercer día los hombres estaban débiles porque estaban que no se podían tocar ahí porque eso es bravo. Entonces Simeón y Levi llegaron de noche, entraron y empezaron a matar a los hombres indefensos porque ellos no tenían las fuerzas para defenderse. Estaban en el trame y la circuncisión. Fíjese usted todo lo que pasó por la desobediencia de ¿quién? De Dina. Pero ahora ellos están en otra desobediencia, haciendo justicia por su propia mano sin consultar con su papá. Por eso es que estas enseñanzas son buenas para nuestros hijos, que todas las cosas deben tomar a su padre, que fue el que los engendró y que tiene un conocimiento ya vivido en la tierra, y ellos están empezando a vivir y entonces quieran hacer las cosas a su manera sin haber pasado por un trance como el que pasó Jacob huyendo de su hermano para ir a buscar a Lea, a la mamá de ellos, y a Raquel, y empezar el camino y todas esas cosas que pasó Jacob. Pero dése cuenta cómo pasó todo eso. Y entonces Jacob, cuando ellos llegaron y los vio con los vestidos ensangrentados de la matazón que hicieron allá de los hombres, él dijo que habían hecho una cosa supremamente mal. Fíjese, usted no tuvo de acuerdo. Y que tenían que levantar rápidamente el campamento y las cosas, iba a perder todo lo que dio por la tierra donde tenía su ganado y todas las cosas, para salir huyendo, igual que cuando cometió el asunto con su hermanito Esaú. Fíjese usted las consecuencias, la paga de las cosas. Por eso yo ponía que aquí veía yo que Jacob cosecha el fruto de su mala dirección. Y ahí está viéndose las cosas mal hechas. Por eso son ejemplos para que nosotros, ahora vamos a explicar qué hacemos con esa historia para nosotros. Eso pasó allá en la ley de Moisés.
Ahora estamos en la gracia de Cristo, pero hay historia ahí para nosotros. Creo que nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento, pero no podemos aplicarle el Antiguo Testamento a la gracia de Dios. No podemos hacer eso. Entonces resulta de que Jacob toma toda y empieza la caravana y se van huyendo, y Dios se le aparece y le muestra que tiene que regresar a Betel, donde él se quedó dormido y vio una escalera que subían ángeles y bajaban, y la presencia de Dios. Fíjese usted, Dios. Y Dios le dijo: no temas, yo estaré contigo. Se dio cuenta el error que habían cometido, y no sé, en este caso, fíjese, interpretaciones, si Dios los obligó a que regresaran donde iban, porque quizás iban por otro lado. Y él regresa donde había puesto el altar, porque allá hizo un altar al otro día cuando vio esa visión que él vio. Ahora, resulta de que ahí pasa todo eso. Y Jacob empieza nuevamente, y vemos aquí toda la historia. Ustedes la van a leer y se van a gozar con esta historia, porque van a leer todo el capítulo 34 hasta tiene 31 versículos. 31 versículos, léanlo. Y van a conseguir, aquí en la palabra de Dios, ahora van a conseguir el regreso de Jacob a Betel, la comunión y la promesa restauradas por Dios. Fíjese usted, después de estas cosas, Dios es amor, lo que yo decía con los otros videos. Aunque el hombre falta, pero cuando David faltó y se volvió a Dios, Dios es amor y lo perdonó, aunque pasó por un trance terrible. Pero en cambio Salomón no se arrepintió, sino se inclinó hacia lo malo. Entonces, ¿qué sacábamos para nosotros? Que nosotros, muchos, podemos tener nuestros problemas graves aquí en la tierra, pero el problema es que tenemos que tener metido aquí en las sienes y ver con nuestros ojos en la Biblia que Dios es amor y que está dispuesto a tratar con nosotros porque Él murió por nosotros y Él no quiere que nadie se pierda. Pero si nos inclinamos a seguir en la desobediencia, pues tenemos que pagar las consecuencias. Esa es la historia de Dina, la hermana de todos esos 12 hijos de Jacob. Y para dónde Jacob empezó a dirigir a ese pueblo. Si Jacob no tiene la visión de Dios, ellos mueren, porque todos los cananeos se iban a reunir para vengarse, porque eso era pura venganza. Por eso había en el pueblo de Dios tantos problemas de ellos quedar esclavizados por haber hecho cosas, y entonces venían de afuera y invadían al pueblo y se los llevaban cautivos, prisioneros, hasta que tenían que volverse a Dios, como se volvieron en Egipto con Moisés. Gracias por estas enseñanzas que uno tiene que aprenderlas. No nos olvidemos que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y obedecer a Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de su hermano Esaú. Eso ya se lo dije a usted. Y levantándose, les dijo a sus hijos: subamos a Betel y haré allí altar a Dios. Porque ya Jacob había empezado a comprender que había que sujetarse a Dios. Por eso en el otro video decía que nosotros tenemos una conciencia, un intelecto. Si nosotros, la conciencia nos dice lo que estamos haciendo está mal, y el intelecto nos lo aclara porque tenemos razonamiento
para razonar las cosas que a nosotros nos traen completamente la separación, alejarnos de Dios. Y nosotros no podemos alejarnos de Dios, sino que más bien debemos humillarnos ante la presencia de Dios, y Dios es amor y nos ayuda en todo lo que nosotros empecemos a hacer. Y ahí vemos la historia, y pueden seguir leyendo el capítulo 35. Y ahí después, fíjese usted que uno sigue leyendo y sigue consiguiendo lo que pasó con José. ¿Qué hicieron estos hijos de Jacob con José? Ustedes saben lo que hicieron. Lo vendieron, lo metieron, lo tiraron, lo quisieron matar a su propio hermanito. Entonces, ¿cuál es la obediencia a Dios? ¿Cuáles eran los hijos de Jacob? Obedientes a los mandatos de su papá. Eran sinvergüenzas, eran peligrosos, iban a matar hasta a su hermano José. Y ustedes pueden seguir leyendo todas las cosas que pasó con José, que fue llevado a Egipto, y José fue la salvación. No sé, todas estas cosas pasaron para que el pueblo de Dios fuera salvo y no muriera de hambre. Porque Jacob fue el que les dio de comer a sus propios hijos y a su papá. Y en su vejez vino a la sepultura y fue enterrado. Así como Abraham fue enterrado por sus dos hijos, que fue separado Ismael, tirado allá en el desierto con su mamá, y iba a morir, pero ese era hijo de Abraham, y vino al entierro, y con Isaac le dieron sepultura a su padre. Lo mismo pasó con Jacob. Todos son unidos para llegar a hacer la voluntad de Dios. Pero es necesario que todas estas historias que están narradas en la Biblia no es porque quieren tener ahí una narración de una historia. Es para que el pueblo de Dios se perfeccionara y pudiera llegar al lugar que Dios les tenía, donde fluía leche y miel. Pero eso fue un solo trabajo que no pudieron, llegaron, y eso es una instrucción. Fíjense las dos tribus cómo se desunieron, quedaron 10 y 2 que eran las de Dios, donde venían los sacerdotes, los levitas y toda esta gente que trabajaba en el templo de Dios, y estas otras 10 tribus no quisieron darle los diezmos, y así estamos ahorita. Hay gente que no quiere dar el diezmo porque dicen que es para enriquecer el pastor, para que el pastor tenga carro y para que tenga yo no sé qué. Que usted no le pare a eso, usted siendo bendecido. Cuando yo doy el diezmo tengo que saber que soy bendecido por eso. Y si soy bendecido, ¿por qué no lo doy? ¿Qué me interesa a mí las otras cosas que pasen? Si yo soy bendecido. Pero eso no lo entienden muchísimos cristianos evangélicos. Dan el diezmo y están pensando mal. Que mejor yo se lo doy a un limonero que está en la calle. Así dice el teólogo, que hay que darle el diezmo a cualquier persona. No, señor. El diezmo dice Dios que lo lleve al alfolí para que su casa haya abundancia de comida. Y si eso se cumple, usted dice que está probando a Dios y sabe que Dios está con usted. Dios me le bendiga y que esto le sirva de experiencia a los que escuchan esta historia y la van a leer en su propia Biblia. Génesis capítulo 34. Ahí está la historia. Entonces ahí se la dejo para que usted siga gozándose con las escrituras, la palabra de Dios.